Gracias, un rato antes hoy, más temprano, porque es un día muy particular en Mar del Plata. Por fin, el gobierno puede decir que Mar del Plata está llena. Está llena de micros de la hinchada de Boca y de River por todos lados, camisetas por todos lados. Se fueron ya los micros de la hinchada de Racing y de Independiente, pero finalmente llegó gente a Mar del Plata. Se van todos cuando el árbitro pite el fin del partido, pero durante un ratito al menos, en esta, la peor temporada de la historia, Mar del Plata vivió su mejor día de gente. Todos en la playa con camisetas de Boca y de River, el clásico se vive a full en Mar del Plata y obviamente esto genera un bache, una ilusión de qué lindo es cuando Mar del Plata está lleno, qué lindo es cuando Mar del Plata es el lugar popular que uno sueña, que merece ser, esta ciudad maravillosa, que los marplatenses sufren frente a esta realidad que es triste, ¿eh? Es una temporada triste, la más triste de la historia, a pesar de que los trolls, esos muchachos que cobran sueldo con nuestra plata, crean cuentas todos los días para pasar fotos del 2012, el 2015 y retuitear algún tipo de comentario tratando de desdibujar la única realidad, y es que esta temporada ha sido un fracaso absoluto. La primera quincena cerró siendo mejor que la segunda, lo cual es una catástrofe. Todos sabemos que por lo general enero se vive mucho mejor la segunda de enero que la primera, y que hace muchísimos años empezó esto de que las fiestas en diciembre son el primer aluvión de turistas que dura casi hasta el 15 de enero y después se renueva. Bueno, nada de esto pasó. La mayor cantidad de gente se registró en la temporada en el lapso de Navidad y Año Nuevo, y después fue una catástrofe que no paró más hasta hoy. Este escenario tiene que ver obviamente con la horrible situación de la economía en la Argentina, y esta horrible situación de la economía en la Argentina, de recesión y de puja, fundamentalmente por quienes pagan este endeudamiento brutal, se decide obviamente en el terreno del trabajo. Y en el terreno del trabajo nos encontramos con una situación en Mar del Plata única. Se unió la CGT. Esta semana la CGT dijo presente, de una manera muy fuerte, y dijo paritaria sin techo, y se terminó la reforma laboral. Estos elementos se dan en la temporada y les diría que es la noticia más importante de la temporada para cualquier trabajador que habitualmente piensa en Mar del Plata para vacacionar con su familia, pero esta temporada encuentra en este hecho, en Mar del Plata, que nada tiene que ver con las vacaciones, el aliciente, el aire fresco, esa brisa de mar que los entusiasma de pensar que se ha recuperado la fortaleza de los sindicatos para poder defender su salario, su bienestar y su futuro inmediato y de largo plazo, que están Bien. en el peor momento de la historia. Bien, Santiago, nosotros desde aquí, En este desde Buenos escenario, Aires, con este contexto en Mar del Plata, acá donde estamos hace ya casi un mes que hemos llegado a la costa, y este es nuestro tercer programa de domingo especial, les puedo asegurar que la sensación social, y yo le agradezco infinitamente a cada una de las personas que se nos arriman, que vienen a saludar, que nos piden que no aflojemos, y nuestro compromiso es claramente que no va a pasar, jamás vamos a aflojar. Estamos comprometidos con hacer periodismo. En la Argentina hay hambre de libertad. Los periodistas tienen hambre de libertad. Los periodistas están siendo acosados por los medios para no hablar. Y esto es necesario que usted lo sepa del otro lado, porque muchas veces algunos de los que quisieran no pueden. Nosotros que podemos, hacemos y honramos lo que tenemos que hacer. Llenar cada minuto de nuestro programa con la verdad. Con esa verdad que algunos no pueden decir porque tienen hambre de libertad. Este gobierno, sin dudas, sin ningún tipo de dudas, es el peor de la historia de la democracia en materia de libertades públicas. Es látigo y chequera, aprete, es extorsión. Es un gobierno durísimo con los medios de comunicación, durísimo, de los más duros de la historia, y en democracia único, incomparable. Pasó y pasa. Yo les voy a pedir ahora que ustedes vean pequeños fragmentos de algunas figuras públicas de renombre y con cariño popular que han salido a defender a la televisión pública. Yo le voy a pedir a Hernán Lombardi, con el cual me une una larguísima historia de conocimiento personal cuando era militante del campo nacional y popular, hace muchos años, 30 años atrás, por supuesto, que reflexione y escuche a las figuras que le están pidiendo que paren con la bestialidad que se está haciendo con la televisión pública. Yo le voy a pedir al director, si está el compacto de esas figuras públicas, que me pase esos breves segundos de cada uno de ellos en defensa de la televisión pública para que Hernán Lombardi reflexione
reflexione positivamente sobre este mensaje que no se lo dan los trabajadores, se los dan los artistas y las figuras públicas que le están pidiendo que replanteen la situación de la televisión pública, y mi más absoluta solidaridad con todos los trabajadores de la televisión pública, de Radio Nacional, con absolutamente todos. Le pido al director, si lo tiene, que me pase el tape cortito. La televisión pública y las figuras, las más altas figuras del quehacer cultural de la Argentina, diciendo lo siguiente, mirá. La televisión para mí es el gran medio de comunicación que inventó el ser humano, por la llegada que tiene, por la penetración, porque sí, porque es lo más fuerte, es la forma más sencilla de llegar y poder comunicar ideas, noticias. La ficción en la televisión pública siempre fue de calidad, porque se ocupó siempre de cuidar eso más que de tener mucho rating. Y personalmente yo, y conozco mucha gente que piensa de esta manera, no le pedimos a la televisión pública un rating, no medimos su capacidad de comunicar a partir de tener 30 puntos o 20. No, la televisión pública tiene que ocuparse de las cosas de las cuales los medios privados no se ocupan, porque ellos lo manejan como un negocio, pero la televisión pública no es un negocio, como no lo es un hospital, como no lo es una escuela. Y por supuesto que siempre los actores queremos trabajar en la televisión pública. La mayoría de los actores que yo conozco quieren trabajar en la televisión pública porque entendemos que es nuestra televisión y que es una manera de poder devolverle al pueblo y al Estado todo lo que ha invertido en nosotros. Hola, soy Sergio Maldonado. Quiero manifestar mi apoyo y solidaridad con los trabajadores de la televisión pública. Gracias a los trabajadores tenemos una televisión pública a la altura de otros canales. Es indispensable que apoyemos el reclamo para conservar la fuente laboral. ¿Qué poder decirle de la televisión pública? Tuve la posibilidad de trabajar en Canal 7, la televisión pública. Canal 7 es de todos nosotros, de vos y de vos que nos estás viendo. Todos tenemos que luchar por la televisión pública. Arriba la televisión pública. Aguante, carajo. La televisión es un maravilloso medio de comunicación, de información, de acercarse a la gente, y no a veces siempre pasa igual. Por eso pienso que mis experiencias, sobre todo en Canal 7, los dos últimos ciclos, fueron maravillosos porque trascendían lo comercial y poder trabajar con gente alucinante que ama profundamente lo que hace, que dedican a los que trabajan todo su apoyo, y yo me sentí muy feliz. Ojalá, si tuviese que volver a hacerlo, lo haría en Canal 7 con esa gente. La televisión pública es la televisión de todos, es la televisión del pueblo, y para mí es muy especial porque acá empecé, acá gané 2 concursos, así que imagínense, mis comienzos en la televisión pública y mi amor por siempre. Estoy convencido de que es muy importante para la cultura de un país la existencia de medios públicos sólidos, confiables, que nos representen a todos en nuestros valores sociales generales y nuestro compromiso republicano. De modo que me parece que está bueno que todos nos comprometamos mucho con nuestros medios públicos. Bueno, ahí estaban algunas de las figuras, del espectáculo argentino, de la cultura, que son absolutamente todas. Deberíamos dedicarle el programa entero a cada uno de ellos, y todos, absolutamente todos, estarían en la misma situación. No creo que ningún artista bien nacido en la Argentina, ni mujer, ni hombre de la cultura, tenga una posición distinta que no sea la de defender la televisión pública y a sus trabajadores. Con lo cual, queríamos simplemente graficarte con estas imágenes cuál es la situación que vivimos los argentinos, y volver a convocar a Hernán Lombardi a que reflexione, porque aquellos que estaban recién hablando, no todos vienen de la oposición ni son kirchneristas. Varios, un par por lo menos de los que estaban ahí, han votado este gobierno.
La reflexión sobre el tema cultural es central porque la cultura hace a lo que tiene que ver con el destino de los argentinos. Seguramente si hay una columna para derribar de un gobierno que no quiera a la nación argentina es la cultura. Y es exactamente lo que debemos impedir. Por lo cual hacemos este llamado de atención y estamos en alerta. Alerta y movilización permanente en defensa de la cultura en la Argentina, de la televisión pública, de sus trabajadores y de todo lo que implica la conciencia social a partir del arte, de la cultura, que hoy también vamos a compartir con ustedes. Hoy vamos a tener grandes artistas en esta mesa a lo largo del programa, porque todo hace al todo. Y fundamentalmente no podemos creer que solo debemos quedarnos en la crítica. Esa es la posición más fácil. Hay tanto para criticar. Es tan fácil armar un programa hoy en la Argentina. No necesitamos producción, nos las hace el gobierno. Yo puedo sentarme acá y hablar 24 horas de corrido sin producción, se lo puedo asegurar. Porque el gobierno hace absolutamente todo para que no nos quedemos sin argumento para llenar horas de televisión. Sin embargo, lo interesante es salir de esta posición y empezar a construir el futuro inmediato y el futuro lejano. Les decía que esta semana la mejor noticia de la temporada fue que el sindicalismo demostró, una vez más, estar a la altura de las circunstancias. Ese sindicalismo tan vilipundiado, tan maltratado, tan agredido por este gobierno, porque ustedes saben que este gobierno es puro y transparente. ¿O no? Todos sabemos que si hay algo que tiene este gobierno es honestidad en sus funcionarios. ¿O no? Si hay algo que queda absolutamente claro es que viene Dios y el gobierno. Después vienen los jueces. Y que por supuesto están en un punto cuasi religioso de honestidad con la cual juzgan al resto de la sociedad y el mundo entero, porque también lo trasladan a jefes de Estado y al propio pontífice, al Papa también. O sea, obviamente ser funcionario de este gobierno permite, entre otras cosas, en ese elevado rango de honestidad que los caracteriza, poder criticar al Papa. Entonces uno dice, bueno, a ver, esta semana el sindicalismo que ha sido víctima del odio, del gorilismo y del antiperonismo más salvaje de este gobierno, dijo presente en Mar del Plata. Con un documento que se llamó y se titula Quien quiera oír que oiga, que fue elevado a la conducción de la CGT para su tratamiento, que seguramente va a ser aprobado, porque todos los que lo firman son la mesa de CGT, salvo uno. Y yo me tomé el trabajo de revisar las imágenes del Hotel Perón, de Utrera, Mar del Plata, donde se hizo la reunión el otro día, porque en algún momento pensé que yo me había equivocado y que los presentes a esa reunión, como tituló un diario argentino, eran pocos, decía. Entonces yo dije, bueno, voy a revisar. Y en algún momento entré en duda, les voy a ser honesto, creí que habían sido solo 13, porque apareció Judas. Y entonces me di cuenta que Daer no había estado en la reunión, porque estaba en Clarín. O sea, seguramente estuvo en el espacio Clarín. O sea, no estaba donde tenía que estar, estaba en otro lugar. Se ve que le pasaron mal la dirección. Y entonces aparece Judas a decir que él está de acuerdo con la reforma laboral y que bueno, hay que buscarle la vuelta. Yo creí que solo algunos periodistas recibían sobre, se ve que Daer o quiere empezar a hacer periodismo o tiene otro nivel de sobre, no sé. Pero claramente no eran 13, pero Judas estaba. Todo el sindicalismo menos Daer y los ya conocidos por la historia argentina estuvieron en Mar del Plata construyendo la resistencia a un modelo de ajuste, represión y todo lo que vos ya sabés que no hace falta repetir. Pero lo interesante de hoy no es hacerlo fácil, porque imagínate si tengo tema para hablar de ellos. Pero no tenemos muchos espacios en la Argentina para hablar de nosotros. Entonces yo quiero usar cada minuto de este programa para hablar del futuro y de la construcción y de la salida. Porque si no, es como que nos quieren convencer que estamos condenados a hacer oposición y que ellos van a gobernar y nosotros simplemente tenemos que venir acá a hablar de ellos. Bueno, no es así.
La realidad es que el escenario de esta semana muestra que hay reacción, que hay acción y que hay futuro. La CGT dijo basta. Y entonces empezó a transitar un camino nuevo. Porque ahora toda esa inorganicidad que había para enfrentar al gobierno empieza a tomar cuerpo. Porque ese cuerpo que te puede gustar más o menos, vos podés criticar al que quieras, ponerle el nombre que quieras, vos criticás a Moyano, Barrio Nuevo, vos te sentís el Che Guevara, pero cuando tengas que ir a enfrentar a este gobierno vas a tener que ir atrás de las banderas de los sindicatos que son los que tienen la capacidad para enfrentar a este gobierno con éxito y hacer que vos te des el gusto de salir de este perverso presente en el cual ninguno de nosotros quiere vivir. Con lo cual, una buena nueva. Los sindicatos han plantado bandera y marcan el camino. Fue larga la reunión, un asado que duró bastante tiempo. Yo te voy a pedir que después veas un pequeño detalle, que no es menor, sobre una foto que ilustró una nota de un diario argentino, donde vas a ver que Moyano tiene en sus manos el micrófono de Crónica, que es ni más ni menos que el que yo había puesto en la mesa para hacer la nota, para hacer las preguntas de la conferencia de prensa. ¿Qué pasó ese día? Nosotros transmitimos en vivo, de punta a punta, lo que pasaba en el Hotel Perón. Y algunos medios que no estaban dispuestos a cubrir lo que estaba pasando llegaron rápidamente, 40 minutos después, una hora después, por la ventana, como podían, porque se daban cuenta que el bloqueo mediático a lo que estaba pasando se había roto. O sea, no pasa nada, dejá, no comuniques, era tarde, estábamos en vivo, se estaba comunicando, la noticia ya era nacional, estábamos en todos lados, habían salido las placas rojas, habíamos dicho la CGT se unió, ya no había manera de taparlo, hubo que cubrirlo. Y entonces casi a medio método de castigo, digamos, este medio quiso mostrar quién era el responsable de tal atrevimiento de comunicarle al pueblo argentino que existía una reunión de CGT, que existía la unidad, que había un documento, que se iniciaba un nuevo camino en la Argentina, que era principio y fin, que a partir de ahí venía otra Argentina, porque los sindicatos se estaban poniendo al pie de las reivindicaciones en la Argentina, que le marcan el camino al peronismo y que el peronismo al fin encontró una vez más, como pasara con Ubaldini allá en la década del 80, en el sindicalismo encuentra la columna vertebral para reorganizarse, pensar en la unidad y encarar el 2019 para construir una amplia victoria. Todo esto pasó esta semana y pasó con nosotros, fuimos protagonistas de todo esto. Entonces la buena nueva que te tengo que transmitir es que no necesariamente tenemos que perder el tiempo hablando de estos señores. Yo revisaba las palabras que utilizaron durante 2 años estos señores del gobierno para calificar a la oposición. Corruptos, delincuentes, asesinos, como para ir ilustrando, mafiosos. Y yo le leí esas palabras a mi hija y me dijo, papá, son el gobierno. Y le digo, uy, ¿qué pasó? Si en 2 años un adolescente cree que esas palabras le corresponden al gobierno, el gobierno hizo algo mal porque querían convencer que eso había pasado antes. Y hoy ese diccionario los empatiza a los funcionarios públicos, a tal punto que ayer Luis Barrio Nuevo, en el programa de Mirta Legrand, que no es en Crónica, anunció que hay un funcionario de este gobierno pronto para ir preso. Caputo. Yo les digo que hay 2. Le sigue Aranguren. Y entonces uno dice, bueno, a ver, en este escenario de situaciones en donde en 2 años la justicia está lista para detener a un funcionario de un gobierno que tiene 2 años de antigüedad, o sea, en 2 años, 2 años, o sea, tiempo completo. No hay que esperar, la justicia ya tiene todo, avanzó, tiene las pruebas, avanzó, tiene la decisión, es casi público. Y entonces uno dice, a ver, esta religión macrista, cuyo obispo de comunicación, Durán Barba, intenta contarle a la sociedad argentina que no hay salida más que este gobierno, si no vuelven los malos, chorros, feos, delincuentes, mafiosos. Y resulta que cuando yo digo esas palabras, mi hija me dice, papá, casa de gobierno. Me dice, no, allá están. Yo digo, bueno, evidentemente, en 2 años, es tan simple como eso. Esos 2 años alcanzaron para que ese diccionario creado para profundizar una grieta en la Argentina, dividir la sociedad, crear las condiciones para quedarse eternamente,
terminar de disociar la sociedad argentina, destruir la nación, transformarnos en un country anglosajón, entregar Malvinas, etcétera, 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 todo lo que implica la decisión política de este gobierno, dejó de ser creíble en 2 años. Porque vos sabés que estás del otro lado. Lo viviste esta semana, lo viviste la anterior, lo viviste en esta temporada que no existió, lo vivís en la frustración que sentís por no poder darle a tus hijos lo que querés como padre. Porque cuando vos mirás a tus hijos a los ojos y no podés ir al kiosco, sabés lo que sentís como padre. Porque cuando a vos te dicen que te achicaron el salario porque te volvieron a robar con un impuestazo, sabés lo que sentís como padre. Porque vos sabés que estás pensando cómo vas a hacer en el invierno porque no podés pagar el gas. Porque vos sabés que los aumentos de tarifas confiscatorios, a los cuales te obligan a pagar, porque dijeron o te habían dicho que el Estado iba a dejar de subsidiar porque el subsidio era un robo y que había que sincerar la economía. Terminaron incautándote el salario para pagar el aumento de tarifas para que te corten la luz en pleno enero. Yo no necesito contártelo, vos lo vivís, vos sos el que se queda sin luz en la mitad de enero por días enteros, pero pagando el 400% más de tarifas públicas. Yo no te tengo que recordar que cada una de las grandes obras hidroeléctricas en la Argentina, o los gasoductos, fueron hechos con tus impuestos. Que no hay una sola empresa privada, administradora de servicios públicos, que haya hecho una sola inversión en la Argentina. Son una manga de delincuentes, del primero al último. Y vos sabés, por ejemplo, que Yacyretá, Pichipicún-Leufú, Atucha 1 y 2, Chocón, son las obras que hiciste vos con tu plata. Y sabés una cosa, estos miserables que te cuentan que el Estado argentino tiene que ceder el control porque es incapaz, ineficiente. Te cuento, cada una de esas obras maravillosas se hicieron con científicos argentinos, técnicos argentinos, mano de obra argentina, todo argentino. Pero después te dicen que somos ineficientes y entonces se lo tenemos que dar a un privado que te roba, te saquea y se asocia con estos delincuentes para que los entes reguladores no funcionen porque te ponen en los entes reguladores funcionarios de las empresas. Y porque los entes reguladores por ley funcionan con el presupuesto que le deberían aportar las empresas que no le aportan. Y entonces en este círculo empezamos a hablar de soluciones. Por ejemplo, así vamos encontrando un camino positivo y salimos de la mierda, porque es donde quieren que estemos y donde nos tenemos que ir. No hay que discutir de sus miserias y de su calaña, porque no es necesario. Lo que hay que convencer a la gente es que hay un camino mejor y que hay que empezar a transitarlo. En la Argentina tenemos que terminar con las concesiones privatizadas de los servicios públicos de inmediato. De inmediato. Basta de versos, basta de decirnos que en realidad es una cuestión de tarifa. Para que te aumenten el 400%, te vuelvan a robar y te vuelvan a cortar la luz, porque no se hizo una sola inversión. Era simplemente transferencia de renta directa. Si hay que renegociar algún tipo de privatización que sea sobre la inversión de riesgo, como corresponde al capitalismo del que les gusta hablar. Inversión de riesgo, no sobre los bienes del Estado que le damos a administrar para que nos roben y después, por ejemplo, aumenten los peajes para vender más cara a la empresa que administraba las rutas que se construyeron con tus impuestos y los míos. Uno de los primeros pasos, terminar con las concesiones en la Argentina de todos aquellos que nos robaron durante 30 años, recuperar para el patrimonio nacional la administración de los bienes públicos y pensar después en una economía mixta, en recibir empresarios de verdad, que vengan desde todos los rincones del mundo a hacer inversiones de riesgo a la Argentina. Porque ningún empresario serio viene a un país donde los 4 payasos mamarrachos se quedan siempre con las concesiones con dinero del Estado. Eso no es serio en el capitalismo. El capitalismo serio no funciona así. Hay un capitalismo serio, no es el de los amigos. Entonces no podés ir a conseguir inversiones. Por eso no llega nunca el segundo semestre, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. Ni llegará jamás. Y por eso los únicos brotes verdes son los gendarmes reprimiendo. Porque está todo mal. Porque el relato es mentiroso e insustentable, insostenible. Y por eso la reacción de los sindicatos es bienvenida y debe ser acompañada por cada uno de nosotros.
tenés que afiliarte a los sindicatos si no estás afiliado, tenés que acercarte a los sindicatos porque son la punta de lanza de esta batalla que recién se inicia. Y después habrá tiempo para discutir si te gusta o no el secretario general. Es una discusión posterior. El único enemigo está en la Casa de Gobierno, no están los sindicatos. Se inició una nueva etapa. ¿Iba a haber reforma laboral? No hay reforma laboral. Los sindicatos dijeron basta. Salvo Judas. Judas no, Judas está en la hoja 19, 20 del Gran Diario Argentino diciendo que sí, que él apoya. Y, ¿sabes una cosa, Daer? Me gustaría que estés del otro lado para que sientas la humillación de ser Judas. Me gustaría que vos sientas del otro lado cada palabra que estoy diciendo sobre vos y si te queda algo de dignidad, algo, porque no podés mirar un afiliado de tu sindicato, de tu gremio, no podés caminar la calle después de lo de hoy. Irte, renunciar y desaparecer del sindicalismo. Te aclaro, Dae, por las dudas, si no lo sabes, que ya pidieron echarte la CGT. Hoy. Primicia, ¿querés de crónica? Pidieron echar a Daer de la CGT. Así que yo que vos voy buscando otra cosa para hacer porque muy pronto no vas a estar en la CGT. Porque no quieren carneros en la CGT. No quieren Judas. Se cierran filas para enfrentar un modelo que ataca a la clase obrera, que ataca a los trabajadores. No estás en esa lista y no sos bienvenido, me dijeron hoy. Debe ser cierto, me lo dijo alguien que algo de esto sabe. Hay que empezar a construir, hay que empezar a buscar salida. Y entonces uno dice, a ver, ¿por qué la Argentina no encuentra salida? Porque cuando la única salida es el endeudamiento brutal, salvaje, que hace que aumente el 70% el pago de intereses de deuda anual para este año, y que estemos pagando 17.000 pesos por segundo, 17.000 pesos por segundo, 2 veces una jubilación, 2 jubilaciones mínimas por segundo en concepto de intereses de pago de la deuda externa. ¿Me escuchaste bien? 17.000 pesos por segundo, 2 jubilaciones mínimas por segundo en concepto de pago de intereses de la deuda externa contraídas por este gobierno. Por este gobierno en los últimos 24 meses. Claro, podríamos volver a las retenciones, recuperar ingresos para el Estado, que vuelva a fluir una caja en dólares para que el Estado se oxigene, pero no pueden, porque el alineamiento de este gobierno no le permite romper con sus terminales internacionales a las cuales adhiere como virreinato colonial. Entonces el Estado decide que hay que achicar aún más el presupuesto de defensa, porque la nación argentina tiene que estar indefensa frente a cualquier ataque extranjero o a las políticas de invasión de nuestra Patagonia. La Argentina tiene que reducir el presupuesto de salud, de educación, personal del Estado, cultura, echar empleados de Canal 7, de Radio Nacional. ¿Por qué? Porque para pagar el 70% más de intereses de la deuda este año, hay que comprimir el salario, achicar la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora y profundizar la recesión como metodología para contener un proceso inflacionario promovido por el endeudamiento, no por los trabajadores, ni por el mercado interno, ni por el salario. Pero bueno, alguna de las dos puntas hay que achicar. Y como me voy a seguir endeudando y voy a seguir pagando 17.000 pesos por segundo, 2 jubilaciones mínimas por segundo a nuestros acreedores anglosajones, entonces la única alternativa es bajar desde la otra punta el consumo y el salario para que no se me disparen las variables inflacionarias. Yo le voy a pedir al director que busque una pantalla de mi amigo Rogelio Frigerio, para que ustedes vean lo que escribía Rogelio Frigerio cuando no era gobierno y lo que escribe ahora cuando es gobierno. Frigerio es de lo mejorcito que tiene este gobierno, de lo más presentable. Es uno de los 3 o 4 que podrías invitar a cenar a tu casa. El resto ya sabes qué son, te dije hace un rato, delincuentes, chorros. Esa lista que armaron ellos para calificar a la oposición. Pero si está la placa, me gustaría, director, que me avise y que pongamos en pantalla los 2 tweets de Rogelio Frigerio, al cual le pido, por favor, bueno, Rogelio, yo te pido con cariño y desde la amistad que revise lo que escribiste, ahí está. El que está en negro dice Rogelio Frigerio: las paritarias no van a tener techo con Mauricio Macri, con @Mauricio Macri. A diferencia del kirchnerismo, nosotros no creemos que el salario genere inflación. Firma Rogelio Frigerio. Tengo otro de Rogelio Frigerio
que está para Infobae que dice Rogelio Frigerio y la tensión con los sindicatos. En las paritarias se debe tener en cuenta el objetivo de bajar la inflación. ¿A cuál Frigerio le creo? Hola Rogelio. Repito, las paritarias no van a tener techo con @Mauricio Macri. A diferencia del kirchnerismo, nosotros no creemos que el salario genere inflación. ¿Qué pasó, Rogelio? Hola, Frigerio. ¿Estás ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? De paritaria sin techo a vamos a achicar el salario porque genera inflación. Estas cosas son las que hacen imposible de sostener el relato, las que transforman en absurdo que alguien pueda pensar que este gobierno tiene futuro en la Argentina y que se pueden quedar 4, 8, 2, 1. A ver, muchachos, el boleto está picado de vuelta y hay que empezar a construir la Argentina. Porque esto es lo que acabas de ver, la realidad que condena el relato. Desgraciadamente dijeron tantas barbaridades para ganar que quedaron todas registradas, en audio, video, texto, está todo registrado, ¿no? Nadie puede escaparse del archivo, acá está el archivo. Rogelio Frigerio decía que Macri creía que las paritarias tenían que ser sin techo. Bueno, los sindicatos se escucharon, y tal cual te anticipamos acá hace 3 domingos atrás, los sindicatos terminaron firmando en el acuerdo de Mar del Plata, todos, bajo el título, quien quiere oír que oiga, un documento que dice paritaria sin techo. O sea, teníamos razón otra vez. No va a haber ninguna posibilidad de que el gobierno le ponga techo a los sindicatos. Te anuncio un paro inminente de bancarios por el tema Banco Provincia y te anuncio varios conflictos con los bancarios por el tema paritarias en lo que viene de inmediato. Te anuncio que todos los sindicatos van a salir en auxilio de Cetera, que el disparate de un decreto eliminando paritarias solo tiene parangón con el 24 de marzo de 1976, cuando la Junta eliminó las paritarias. No hay otro antecedente. Solo la Junta Militar del 24 de marzo del 76 en la Argentina anuló una paritaria. Bueno, este gobierno parece querer empatizarse de alguna manera y lo logra. Y lo logra. También hay que pensar que este es un gobierno que tiene funcionarios como Joaquín de la Torre, que firmó una solicitada en apoyo a Videla en el año 85, ¿no? Él y 6 de sus miembros de la familia, y es ministro de Vidal. Entonces, está claro, ¿no? A veces no es forzada la comparación, la generan solos. La generan solitos. Yo les voy a pedir a ustedes que tengamos en cuenta que no alcanza en la Argentina, en este contexto, con levantar las banderas del peronismo y de la justicia social y hablar de Perón o de San Martín o de Belgrano. Hay que ser como Perón, San Martín o Belgrano. ¿Queda claro? No hay que hablar de ellos, hay que ser como ellos. Cada día más es un día menos. Cada día más de este gobierno es un día menos para la nación argentina. Para la justicia social, para los trabajadores, para vos que sos padre. Este gobierno es insensible. Viene a aplicar a sangre y fuego el ajuste. Viene a aplicar en la Argentina una metodología terminal del Estado Nacional para transformarnos en una definitiva colonia, en un country anglosajón al servicio de intereses extranjeros. Resistir, insistir, persistir, primera etapa. Ahora construir. Los sindicatos dieron el primer paso, atrás tenemos que ir absolutamente todos. Se vienen tiempos difíciles. Te van a tocar más el bolsillo, te van a seguir ajustando, te van a seguir persiguiendo si sos comerciante, te van a seguir mandando la FIP, te van a seguir ajustando a vos que sos monotributista, te van a seguir apuntando al bolsillo, quieren que vendas tu auto, tu casa, que si sos propietario alquiles, que si no tenés auto lo vendas, quieren que si tenés moto que camines. Tenés que reaccionar. Tenés que reaccionar. No tenés que tener miedo. No le tengas miedo. Si tenés miedo a perder el salario, te cuento que lo vas a perder igual. ¿Sí o no? Hagas lo que hagas. Porque van por tu salario. Porque hay gente que llora porque sabe que no le alcanza lo que trabaja durante el mes para llegar a fin de mes. Y tiene que ir a trabajar igual sabiendo que no tiene más alternativa. Y este gobierno quiere que llores. Te quiere rendido, te quiere entregado, te quiere con miedo. Y lo que hay que hacer, cada uno de nosotros desde nuestro lugar, es mostrar que ese miedo no existe.
Si tenés algún problema, venínos a buscar. Yo estoy acá, en Crónica. Miedo, cero te tengo, ¿te queda claro? Y a los que están del otro lado les pido que hagan exactamente lo mismo. Que se subleven y que marquen la cancha y que empiecen a pensar en la organización para el futuro. Porque este triste presente no se soluciona buenamente siendo tolerante con los intolerantes. No podés esperar de un burro más que una patada. Y es burro en el término literal. Son burros y actúan como burros. No esperes más que una patada. La salida es la organización, la salida es pensar en materia económica rápidamente, que los técnicos aparezcan rápidamente. ¿Dónde está la Baña? Que aparezca, que venga un día, que se siente, que nos cuente cómo salir. Empecemos a hablar con economistas del sector del campo nacional y popular, empecemos a recordar a Aldo Ferrer, empecemos a pensar la economía y, por supuesto, aceptemos buenamente jugar el juego de las inversiones, si es que esa era la alternativa que planteaba este gobierno, haciendo licitaciones públicas internacionales. ¿Quieren? ¿Tienen ganas de abrir las licitaciones al mundo? ¿No tienen ganas de ver si la obra pública no la quiere hacer una empresa rusa, china? ¿No tienen ganas? ¿No tienen ganas de hacerlo bien? Hace muchos años atrás era Braden o Perón, ahora nos mandan embajador a la Argentina, porque necesitan que venga alguien a controlar la Casa de Gobierno. O sea, nos están mandando un vedor a la Avenida Libertador para ver que el gobierno siga haciendo los deberes. No ha cambiado nada más que los tiempos, estamos en el 4G y nuestra organización y nuestra comunicación es fundamental. Te vuelvo a repetir, porque lo sé y lo vivo, porque lo hablo con mis colegas, porque lo hablo en la calle, porque recibo tu cariño. El periodismo argentino tiene hambre de libertad. Nunca en la vida el periodismo argentino estuvo en estas condiciones, salvo bajo la dictadura. Aprete, látigo y chequera. Bajada de línea, amenaza y extorsión. A mí me importa un carajo. Te pido que nos acompañes con el documento que obtuvimos cuando cubrimos la cumbre de la CGT y a la vuelta todos los invitados sentados en la mesa. Vamos con el informe de CGT, señor director. A la vuelta estamos todos en la mesa, hay invitados de lujo. Vienen artistas a contarnos la parte linda de la vida. No te pierdas nada, vamos hasta las 21 y también vamos a hablar de Boca River, inevitable, porque obviamente espero que gane Boca, ¿no? Nací en la Vuelta de Rocha.